Vamos a empezar a leer la PEC de memoria del año 2023-2024, traducida al español. Resumen. Se argumenta que el componente ejecutivo central de la memoria de trabajo juega un papel importante en el rendimiento de las tareas de SPAN, especialmente en el SPAN inverso. También se ha informado de un declive relacionado con la edad en la función ejecutiva central, aunque hay hallazgos inconsistentes que indican que con el aumento de edad, la discrepancia entre el SPAN hacia adelante y hacia atrás aumenta. Se realizó un análisis secundario de la muestra de normalización de la tercera edición de la escala de memoria Wechsler para investigar esta relación. Se planteó la hipótesis basada en investigaciones previas que indican un declive relacionado con la edad en el rendimiento del ejecutivo central, de que el rendimiento en el SPAN de dígitos hacia atrás y en el SPAN de espacial disminuirá a una tasa mayor que el rendimiento del SPAN hacia adelante. Sin embargo, los resultados indicaron que la tasa de declive en el rendimiento relacionado con la edad fue equivalente para ambas medidas. Se propone que tanto las tareas de SPAN hacia adelante como hacia atrás reclutan recursos ejecutivos centrales para un rendimiento exitoso de la tarea. Las palabras clave serán memoria de trabajo, SPAN espacial, SPAN de dígitos, WMS3, que hace referencia a la tercera edición de la escala de memoria de Wechsler, y envejecimiento. Vamos a leer la introducción. La memoria de trabajo, WM, que en inglés es Working Memory, ha sido descrita como el escritorio del cerebro, en un intento de encapsular el sistema de almacenamiento temporal y procesamiento en línea multicomponente delineado por primera vez por Baddeley y Hitch en 1974. El modelo propone almacenar nueva información en componentes verbales, bucle fonológico, y visoespaciales, pizarra visoespacial, especializados y de capacidad limitada, mientras procesa información entrante o accedida recientemente mediante un ejecutivo central y un amortiguador episódico. Se ha informado de un declive relacionado con la edad en la memoria de trabajo en numerosos estudios y se ha vinculado a un declive en el funcionamiento ejecutivo con el aumento de la edad. Se informa que el componente ejecutivo central de la memoria de trabajo es particularmente vulnerable al envejecimiento. Las subpruebas del SPAN de dígitos y SPAN espacial de la tercera edición de la escala de memoria de Wechsler, WMS3, como decíamos anteriormente, hace referencia a esta tercera edición de la escala de memoria de Wechsler. Se han utilizado ampliamente como medidas clínicas simples de la memoria de trabajo. Ambas tareas de SPAN tienen un elemento hacia adelante y hacia atrás y requieren que el estímulo, que bien serán o los dígitos o ubicaciones espaciales, se recuerden en el mismo orden que los da el examinador, que sería el SPAN hacia adelante, o en orden inverso, que sería el SPAN hacia atrás. Se argumenta que el SPAN de dígitos hacia adelante representa una medida de la capacidad del bucle fonológico y que el SPAN espacial hacia adelante puede considerarse una medida análoga de la pizarra visoespacial. Entonces aquí me gustaría recapitular que cuando hablamos de SPAN de dígitos hacia adelante, hablamos de la capacidad del bucle fonológico, y cuando es el SPAN espacial hacia adelante es la pizarra visoespacial. Continuamos. Se ha argumentado que el rendimiento exitoso en el elemento hacia atrás de estas tareas representa una medida de la función ejecutiva central, debido al requisito adicional de la manipulación de información dentro del almacenamiento temporal. Además, varios estudios han argumentado sobre déficits ejecutivos centrales en muestras clínicas y no clínicas, sobre la base de un rendimiento deteriorado en el SPAN hacia atrás. Se han informado disminuciones relacionadas con la edad en los rendimientos del SPAN de dígitos hacia adelante y hacia atrás, y un metaanálisis de 14 estudios realizados por Babcock y Salthouse en 1990 indicó que las disminuciones relacionadas con la edad para el rendimiento del SPAN de dígitos hacia atrás eran mayores que las del SPAN de dígitos hacia adelante, 14% a 8% respectivamente. Es decir, que este metaanálisis dice que la disminución del rendimiento del SPAN de dígitos hacia atrás es de 14% y esta disminución en el SPAN de dígitos hacia adelante es del 8%. Este análisis respaldó la perspectiva clínica
de que con el avance de la edad tiende a mantenerse estable el span de dígitos hacia adelante, mientras que el span de dígitos hacia atrás tiende a disminuir. Sin embargo, Gregoire y Van der Linden encontraron que en la estandarización de la adaptación francesa de la tarea del span de dígitos del WISE-R, una muestra de 1.000 participantes de entre 16 y 79 años, encontró que el aumento de la edad no aumentó las discrepancias entre el rendimiento del span de dígitos hacia adelante y hacia atrás. Sus hallazgos indicaron un declive relacionado con la edad en el rendimiento tanto del span de dígitos hacia adelante como hacia atrás, pero la tasa de declive para las dos tareas no difería significativamente. La expectativa de un mayor declive relacionado con la edad en el rendimiento del span hacia atrás parece depender de dos suposiciones. En primer lugar, que las tareas del span hacia atrás requieren la participación del ejecutivo central, y en segundo lugar, que el rendimiento del ejecutivo central disminuye con el envejecimiento normal. El respaldo de la primera suposición se deriva principalmente del modelo teórico de la memoria de trabajo, en el que el ejecutivo central desempeña un papel crucial en la manipulación de la información de los sistemas esclavos, que es el bucle fonológico y la pizarra visoespacial. Se argumenta que el proceso activo y consciente de manipular información para ser recordada es necesario en el informe invertido de bloques golpeados o dígitos hablados en las tareas de span hacia atrás. En cuanto al respaldo para la segunda suposición, se basa en el hallazgo consistente de que las habilidades ejecutivas disminuyen con el envejecimiento normal. Sin embargo, algunos autores han sugerido que este declive no es generalizado, con algunos componentes específicos de las habilidades ejecutivas siendo relativamente resistentes a los efectos del envejecimiento. En el presente estudio esperamos observar un declive relacionado con la edad en los spans de dígitos y espaciales en una muestra comunitaria grande. Más específicamente, dado la evidencia pasada de un declive relacionado con la edad en las habilidades ejecutivas, hipotetizamos que el span hacia atrás disminuirá a una tasa mayor que el span hacia adelante, debido a la mayor dependencia de la función ejecutiva en las tareas del span hacia atrás. Continuamos con los métodos. En cuanto a la muestra, el estudio representa un análisis secundario de los datos de estandarización compilados por la Psychological Corporation para la publicación de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler y la tercera edición de la escala de la memoria de Wechsler. Los datos comprendieron los resultados de 1.030 casos únicos de los participantes que completaron ambos procedimientos de estandarización, tanto en la WISE-3, que es la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, como por la WMS3, que es la tercera edición de la escala de memoria de Wechsler, para la Psychological Corporation durante 1995, según se informa en el manual técnico. La muestra fue reclutada para ser representativa de los datos del Censo de Estados Unidos continental para 1995, según género, raza, etnia, nivel educativo y distribución geográfica. El rango de edad para esta muestra fue de 16 a 89 años, con una edad promedio de 49,6 años. La muestra se puede dividir en 13 grupos de edad, de 16 a 17 años, de 18 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 y 80 a 84 años y 85 a 89 años. El género y nivel educativo promedio para cada grupo de edad se presenta en la tabla 1. Os voy a intentar dejar una imagen de la tabla 1 para que la veáis. Continuamos con el procedimiento. A los participantes se les administró tanto el WISE-3 como el WMS-3, utilizando las instrucciones estandarizadas y el orden de prueba. Para cada participante se registraron los resultados de las subpruebas de span de dígitos y span espacial, tanto hacia adelante como hacia atrás. En las tareas de span de dígitos hacia adelante, el experimentador presentaba verbalmente una serie cada vez más larga de dígitos, que son spans de 2 a 9, a una velocidad de 1 dígito por segundo.
La puntuación era el número total de ensayos correctos antes de fallar 2 ensayos consecutivos en cualquier tamaño del span. La tarea de span de dígitos hacia atrás también se presentaba verbalmente y al participante se le pedía que reprodujera los mismos dígitos en orden inverso. La puntuación para la tarea hacia atrás era nuevamente el número total de ensayos correctos antes de fallar 2 ensayos consecutivos en cualquier tamaño del span. La tarea de span espacial se llevó a cabo utilizando una tabla de 21 por 37 centímetros que contenían 10 bloques tridimensionales. En la tarea hacia adelante, el experimentador tocaba un número creciente de bloques en un orden predeterminado y el participante debía tocar la misma secuencia de bloques. La tarea de span espacial hacia atrás requería que el participante repitiera la secuencia creciente de bloques tocados en orden inverso. La puntuación para ambas tareas, ya sea para adelante o hacia atrás, era el número total de ensayos correctos antes de fallar 2 ensayos consecutivos en cualquier tamaño del span. Vale, ahora vamos a por los resultados. Las actuaciones medias en ambas medidas de span, hacia adelante y hacia atrás, se representaron en función del grupo de edad del participante. Se puede observar en la figura 1 que hay un declive sustancial relacionado con la edad en las medidas del span de dígitos y espaciales, tanto hacia adelante como hacia atrás. Los análisis de regresión simple indican que la edad fue un predictor significativo, tanto de los elementos hacia adelante como hacia atrás de las tareas del span de dígitos y espaciales. En particular, las medidas de la pendiente muestran que el impacto de la edad en las medidas del span espacial fue mayor que las medidas del span de dígitos. Las distribuciones de las medidas del span de dígitos y espaciales no revelaron efectos de techo y suelo. De hecho, solo un participante de la muestra de 1030 no pudo repetir al menos 2 dígitos hacia adelante y 2 dígitos hacia atrás, y solo 3 participantes no pudieron repetir 2 bloques hacia adelante y 2 bloques hacia atrás. Solo 5 participantes en el span de dígitos hacia adelante y 3 en dígitos hacia atrás alcanzaron el techo. El posible factor de confusión de la educación y el género en la disminución relacionada con la edad de las medidas de extensión fue considerado, ya que como muestra la tabla 1, los participantes de los grupos de edad más jóvenes tienden a tener más años de educación que sus homólogos mayores, y, de manera similar, el género varía en función de la edad. El efecto combinado de la edad, la educación y el género en el rendimiento de la extensión puede depender entre sí, es decir, interactivo, o puede ser independiente, es decir, aditivo. Para evaluar si los efectos de las 3 variables en el rendimiento de la extensión eran interactivos, se realizaron análisis de regresión jerárquica separados para cada una de las medidas de extensión de dígitos y espaciales. Por ejemplo, la educación y la edad se introdujeron juntas en el primer paso, ya que no había una buena razón para asignar precedencia causal a cualquiera de los factores, seguida por la interacción de educación y edad en el segundo paso. Los resultados en la tabla 3 muestran que tanto la educación como la edad, ajustadas entre sí, fueron predictores significativos del rendimiento en las tareas de retención. Además, los cambios estadísticamente no significativos en la varianza de los términos de interacción sugieren que los efectos de la educación y la edad en el rendimiento de la retención fueron aditivos e independientes entre sí. De hecho, utilizando un nivel alfa establecido en 0,01, los efectos combinados de las interacciones de 2 y 3 vías entre edad, educación y género no fueron significativos para la retención directa de dígitos, retención inversa de dígitos, retención espacial directa y retención espacial inversa. A continuación, se utilizó la modelización de las ecuaciones estructurales para probar si las tasas de declive, es decir, la pendiente de regresión entre los span hacia adelante y hacia atrás en todo el rango de edad eran diferentes, después de ajustar el efecto de la educación y el género. La figura 2 muestra el modelo recién identificado de la educación y edad prediciendo spans de dígitos hacia adelante y hacia atrás. Para probar si el efecto de la edad en el span hacia adelante era el mismo que el span hacia atrás, los coeficientes de regresión parciales se limitaron a ser iguales en el modelo.
El modelo resultante indicó que los declives relacionados con la edad en spans de dígitos hacia adelante y hacia atrás no eran diferentes después de ajustar las diferencias individuales de educación. De manera similar, el resultado para el span espacial indicó que los declives relacionados con la edad en spans de dígitos y espaciales hacia adelante y hacia atrás no eran diferentes después de ajustar las diferencias individuales de educación. Incluso después de ajustar tanto el género como la educación, el efecto de la edad no fue diferente entre los spans hacia adelante y hacia atrás para el span de dígitos y el span espacial. Vale, ahora vamos a leer la discusión. Los resultados del presente estudio confirman la expectativa general de que el rendimiento de span verbales y visoespaciales disminuye con la edad, y respaldan investigaciones previas que indican que la memoria de trabajo disminuye con la edad. Se observó que el span espacial en general mostró un declive relacionado con la mayor edad que el span de dígitos. Sin embargo, en cuanto al enfoque de este estudio, no hay evidencia de una tasa diferencial de declive entre span de dígito y espacial hacia adelante y hacia atrás. Antes de abordar las diferencias en el rendimiento del span hacia adelante y hacia atrás, la falta de simetría en el declive general del span de dígitos y espacial requiere algún comentario. Una explicación puede relacionarse con el argumento de que los materiales verbales como los spans de dígitos son relativamente practicados y automatizados, requiriendo así una demanda mínima de recursos ejecutivos. En contraste, el material visoespacial suele ser menos practicado, coloca más demandas en los recursos ejecutivos y por lo tanto es más sensible al declive relacionado con la edad en el procesamiento del central ejecutivo. También se consideró la influencia de la educación y el género en ambas tareas del span hacia adelante y hacia atrás de nuestros análisis. Los resultados demostraron que la educación aportaba una contribución significativa en la explicación de la varianza en el rendimiento, tanto en el span espacial como en el de dígitos. Sin embargo, la contribución de la educación era aditiva, en lugar de compartirse con la influencia del envejecimiento, ya que el declive relacionado con la edad en el rendimiento del span hacia adelante y hacia atrás permanecía después de tener en cuenta la varianza explicada por la educación. Además, la tasa de declive relacionado con la edad en el rendimiento del span hacia adelante y hacia atrás, tanto para tareas de dígitos como espaciales, permaneció equivalente después de tener en cuenta la varianza explicada por la educación. El género, ya sea de forma independiente o a través de una interacción con la educación, la edad o ambas, no explicó una varianza significativa en el rendimiento de ninguna tarea de span. Respecto al tema del envejecimiento del Ejecutivo Central, se debe reconocer que gran parte de la investigación existente que documenta una disminución del Ejecutivo Central ha fallado en tener en cuenta el cambio relacionado con la edad en la velocidad de procesamiento de la información. Salthaus y Bergain y de Mersmann, entre otros investigadores, argumentan que las diferencias relacionadas con la edad en las pruebas del Ejecutivo Central, por ejemplo, el efecto de interferencia de Stroop, pueden explicarse parcializando la contribución de la varianza proporcionada por medidas de velocidad de procesamiento. Sin embargo, incluso utilizando una explicación de velocidad de procesamiento del envejecimiento, se ha reconocido que los adultos mayores tienen una desventaja, especialmente cuando se les pide que realicen tareas complejas o múltiples en un tiempo limitado, porque hay más componentes cognitivos que se ralentizan. Además, gran parte de la evidencia de una disminución relacionada con la edad en el rendimiento del Ejecutivo Central se basa en la metodología de tareas duales. Sin embargo, Della, Sala y Logi argumentan que varios de estos hallazgos pueden haber resultado de combinar tareas constituyentes en las que ya se evidenciaba un decremento relacionado con la edad. Por lo tanto, simplemente combinar tareas individuales en las que ya se han identificado un decremento relacionado con la edad complica la interpretación del rendimiento en tareas duales. De hecho, varios estudios han logrado demostrar que el envejecimiento normal no necesariamente resulta en un decremento de tareas duales cuando el rendimiento inicial de las tareas constituyentes se ha ajustado entre grupos de diferentes edades. Una suposición alternativa para explicar los resultados actuales podría ser que el envejecimiento normal no afecta directamente al Ejecutivo Central, sino que su eficiencia puede reducirse debido al declive relacionado con la edad
en las reservas específicas del dominio de los sistemas esclavos. Esta suposición alternativa puede dar cuenta de los resultados que hemos presentado aquí, ya que hemos encontrado que tanto la extensión hacia adelante como hacia atrás disminuyen con la edad. Un límite relacionado con la edad en la cantidad de información disponible para el Ejecutivo Central a través del almacenamiento pasivo de los sistemas esclavos reducirá necesariamente la eficiencia del Ejecutivo Central. Un declive relacionado con la edad en la capacidad de almacenamiento pasivo es suficiente para explicar nuestros resultados. Al considerar la suposición de si el span hacia atrás demanda recursos ejecutivos centrales de manera diferencial, nuestros resultados concuerdan con otros estudios de investigación recientes que indican que tanto las tareas de span hacia adelante como hacia atrás reclutan recursos ejecutivos centrales para un rendimiento exitoso. Aunque esta hipótesis alternativa es parsimoniosa con los resultados presentes, parece entrar en conflicto inicialmente con los fundamentos teóricos de la memoria de trabajo. Muchos investigadores argumentan que el span hacia adelante requiere el procesamiento relativamente automático de los sistemas esclavos de la memoria de trabajo, como se requiere para la reproducción serial inmediata sin reorganización del material, almacenamiento pasivo. En consecuencia, la demanda sobre el Ejecutivo Central es mínima. En contraste, el span hacia atrás, aunque de manera limitada, requiere la transformación y manipulación de la información mientras almacena información simultáneamente. Por lo tanto, se espera que la demanda sobre el Ejecutivo Central en esta situación sea significativa. Sin embargo, aunque Baddeley sugirió que el rendimiento en la tarea de span de dígitos, que se argumentó que implicaba un procesamiento relativamente complejo, estaría determinado principalmente por el almacenamiento en lugar de la función ejecutiva, también advirtió que la memoria verbal máxima del span dependía tanto del bucle fonológico como del ejecutivo central. A medida que aumentaba la carga de dígitos, las demandas sobre el ejecutivo central aumentarán. Los datos de neuroimagen también sugieren que la corteza prefrontal dorsolateral implica en diversas funciones ejecutivas centrales, se activa significativamente durante las tareas de supraspan. La falta de una tasa claramente diferenciada de declive en el span hacia adelante y hacia atrás brinda un estímulo para que la investigación considere la especificidad de la contribución de la función ejecutiva central al desempeño en tareas de span en adultos más jóvenes y mayores. El papel del Ejecutivo Central en medidas clínicas de la memoria de trabajo ha permanecido insuficientemente especificado y nuevas experimentaciones en esta área aclararían la contribución del rendimiento del Ejecutivo Central a las medidas más comúnmente utilizadas de la memoria de trabajo. Y con esto